tal? Muy buenas tardes, soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 17 de enero de 1991, bajo la conducción de Jorge Berry. El conflicto internacional por la invasión de Irak a Kuwait se intensificaba. La tormenta del desierto provocaba bombardeos constantes contra objetivos iraquíes. El presidente de Estados Unidos, George Bush, se mostraba optimista por el desarrollo del conflicto, mientras que el canciller alemán, Helmut Kohl, se mostraba preocupado por la población civil iraquí. Y el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, lamentaba el conflicto. Esa es la narración original. Un pequeño resumen de lo que ha ocurrido en la operación Tormenta del Desierto en las últimas horas. Continúan los bombardeos contra Irak. Se reanudaron los bombardeos, las comunicaciones en Irak están cortadas. El presidente Bush se mostró optimista sobre la manera como marchan las operaciones. Marlin Fitzwater, el vocero de la Casa Blanca, dijo que es recomendable guardar cautela porque la guerra aún no ha sido ganada. Richard Cheney, secretario de Defensa de los Estados Unidos, confirmó el derribo de un avión estadounidense, la muerte de un piloto y el derribo de otro avión británico. Se dijo que el avión estadounidense que cayó es un F-18 y no es de las fuerzas navales, como se había dicho originalmente, sino que forma parte de los marinos, de los infantes de marina. Mike Scott, el vocero del Comando Central de Estados Unidos en Arabia Saudita, dijo que los resultados hasta el momento eran alentadores. William Brown, embajador de Estados Unidos en Israel, rindió homenaje a Israel por su comportamiento en lo que va del conflicto. El Consejo de Seguridad Nacional de Turquía pidió al gobierno prepararse para el uso de las Fuerzas Armadas. Hay reportes no completamente confirmados, pero con razonable seguridad, de que por lo menos 50 tanques iraquíes se rindieron a las fuerzas egipcias y estarán uniéndose a las columnas egipcias en el curso del día de hoy. El impacto en los mercados financieros ha sido muy importante. En la primera media hora de actividades, el índice Dow Jones en Wall Street subió más de 70 puntos con un volumen muy pesado. En Londres subió el índice 61.6 puntos, Frankfurt subió 7%, París 7,25%. El índice Nikkei tuvo su décima alza más importante en la historia, 1.004 puntos, que es un 4.4%, subió el índice Nikkei. Los precios del petróleo se derrumbaron. En Inglaterra, el petróleo Brent se cotizó a $20.90, muy lejos de los más de $40 con los que abrió el día de ayer. En Nueva York, el petróleo cayó también, se cotiza a $24.50, más del doble de la peor caída de la historia en los precios del petróleo en los mercados hoy en Nueva York. Todo esto reflejando lo que ocurrió en estas primeras horas de la intervención militar en el Golfo Pérsico, que pues para todos los informes que hemos recibido resulta extremadamente halagadora para las fuerzas aliadas hasta el momento. Tenemos ahora comunicación con Alemania. Vamos a pasarles un videotape de los primeros comentarios de Helmut Kohl, el jefe del Estado alemán, sobre el inicio de hostilidades en el Pérsico. Helmut Kohl, el canciller alemán, habló hoy en Bonn frente al Parlamento sobre el estallido del conflicto armado en el Golfo Pérsico. Helmut Kohl dijo: "La guerra en el Golfo nos ha consternado. Los alemanes han conocido en carne propia las terribles experiencias de la guerra. Por ello saben que cualquier enfrentamiento bélico va estrechamente vinculado con un sufrimiento interminable. Nos preocupa en primera medida que la población civil en la zona vaya a perder tanto. Estamos decepcionados que el gobierno de Irak se haya negado hasta ahora a aceptar las múltiples iniciativas de paz y que no haya dado señales de querer evitar la guerra saliéndose de Kuwait. Irak es por eso el único responsable del sufrimiento que esta guerra provocará en el mundo". Hans-Jochen Vogel, el líder de la oposición socialdemócrata, usó palabras más fuertes para condenar no solo a Irak, sino también a aquellos que se enriquecieron dándole armas a Bagdad. Dijo que los involucrados en este negocio ilegal deben ser tratados como lo que son, asesinos y traidores.
Que alemanes hayan vendido armas a un tirano que quiere aniquilar al pueblo judío es además vergonzoso, concluyó Vogel. Desde Berlín, Félix Cortés Schöne. Muchas gracias, Félix Cortés. Hace un momento les hablábamos sobre los impactos en los mercados financieros que han sido muy importantes, comenzando por Wall Street, así que vamos a platicar con Víctor Fuentes, nuestro corresponsal en Nueva York, sobre esto. Adelante, Víctor. Jorge, muy buenos días. Pues mira, incredulidad, asombro y desconcierto. Estas fueron las reacciones iniciales en todo el mundo al darse a conocer la noticia de que la guerra del Pérsico al fin había estallado. Bajo el nombre de Tormenta del Desierto, los Estados Unidos han iniciado el operativo militar más importante desde la Segunda Guerra Mundial, en el que también participa una coalición de países occidentales y árabes. Aquí en Naciones Unidas, en Nueva York, tras los comentarios hechos anoche por el secretario general Javier Pérez de Cuéllar, en donde lamentaba el inicio del conflicto bélico, se vive un ambiente de calma. Después de todo, hay que recordar que el Consejo de Seguridad dio hace tiempo su consentimiento para aplicar la fuerza contra el régimen de Bagdad, así que la operación Tormenta del Desierto es congruente con la postura de la comunidad internacional representada aquí. Los mercados bursátiles reaccionaron con una alza impresionante esta mañana. El índice industrial Dow subió en más de 60 puntos. Sin embargo, el ámbito financiero permanece cauto. La guerra en el Pérsico impulsó en unos $7 el barril de crudo. Algunas empresas petroleras norteamericanas anunciaron que, al menos temporalmente, no habría variación en los precios de la gasolina al consumidor. Esto es un poco el resumen de lo que tenemos ocurriendo acá en Nueva York, Jorge. Víctor, y es evidente que, sobre todo la comunidad financiera, pues debe estar, no sé, en una atmósfera muy rara, ¿no? Porque lo primero que todo el mundo pensó era que si se desataba la guerra, los precios del petróleo iban a ir al cielo y las bolsas para abajo. Ya ha ocurrido exactamente lo contrario. Sí, evidentemente no ha habido la reacción negativa que muchos esperaban. Es decir, también muchos analistas creían que la recesión económica actual norteamericana pues fue provocada en gran parte por la invasión iraquí a Kuwait. Habrá que esperar si esta recesión tiene vida propia o si las repercusiones de la guerra pues serán más positivas. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Tenemos señal en vivo de los líderes del Congreso que están saliendo de su reunión con el presidente Bush y están contestando preguntas a los periodistas. Se reunirá el día de hoy. Ya se convocó al Senado. Después de las consultas con el senador Cole, todavía no se ha establecido el tiempo preciso, la hora precisa, pero daremos un anuncio más tarde, el día de hoy. A solicitud nuestra, habrá representantes del Departamento de la Defensa que nos informarán a todos los senadores a las 5:30 de hoy en el Capitolio, después de lo que será una conferencia ante los miembros de la Casa de Representantes a las 4:30. Esta sesión informativa, proporcionada por el secretario, y de hecho fue preparada por el secretario Cheney, fue una revisión detallada de las operaciones a la fecha, similar a la sesión informativa que le proporcionó a la prensa y al público el día de hoy, aun cuando en un poco más detalle. Claro está que obtendremos información ulterior por parte del Departamento de la Defensa. Todos estos detalles van a provenir precisamente del secretario de la Defensa o bien de otros funcionarios de la Secretaría de la Defensa. Sí, la sesión informativa fue dada por el secretario de la Defensa. No lo creo así. Yo creo que la acción tomada por el Congreso la semana pasada fue una autorización específica para que el presidente tomara la acción que tomó al ejercer la fuerza militar contra Irak. ¿Podría decirnos cómo se siente académicamente en cuanto a cómo ha sido el curso de los eventos y, en segundo lugar, cómo se siente emocionalmente en cuanto a lo que ha pasado? Bueno, no sé qué significa usted por académico. Yo tengo sentimientos genuinos, emociones genuinas. Claro está que estamos complacidos debido al bajo número
de bajas. Tanto el presidente como todos nuestros funcionarios sabemos que la pérdida de vidas inocentes, de vidas civiles, va a tratar de ser la mínima. Todavía no tenemos información al respecto. Tuvimos un debate bastante sincero en cuanto a las políticas. Esto fue en el Congreso la semana pasada. Fue tomada una decisión por la mayoría y el presidente está tratando de lograr esta decisión y todos nosotros esperamos que haya una resolución rápida a este conflicto. Yo muchas veces he dicho que no creo que pueda haber duda alguna en cuanto al resultado de este conflicto entre Estados Unidos e Irak. Yo he dicho muchas veces que creo que los Estados Unidos prevalecerá. Esperamos que el resultado sea rápido y desde luego con el menor daño posible, con el menor número de pérdidas de vida, y apoyamos totalmente a los hombres y a las mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el senador Mitchell. Somos el Congreso y formamos filas atrás de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, ¿para qué se requiere otra resolución? Bueno, yo pienso que los miembros desean expresarlo y yo creo que no es inapropiado por este momento demostrar que a pesar del debate de la semana pasada en cuanto a políticas, el Congreso respalda las Fuerzas Armadas. Esperamos que esto sea rápido y decisivo y con el menor número de pérdidas posibles. ¿Está usted satisfecho con la notificación recibida? Sí, estamos de acuerdo con el acta. El senador Mitchell, que es el líder de la mayoría demócrata en el Senado, también estuvo el señor Foley, que es el líder de la Cámara de Representantes, y ahora vamos a la Cámara de los Comunes en Londres a escuchar a John Major, el primer ministro británico. Y teniendo discusiones directas con el presidente Bush y mí mismo, en un periodo de semanas, se tomó después de varios esfuerzos diplomáticos agotados, la comunidad europea, los gobiernos árabes y otros gobiernos para persuadir a Saddam Hussein a retirarse en forma pacífica. Continúa la acción. Los ataques se han dirigido a las capacidades militares de Irak, a sus aviones, sitios de misiles, instalaciones nucleares, instalaciones químicas y otros objetivos militares. Los reportes hasta el momento recibidos sugieren que han tenido éxito. Las pérdidas de aviones de los aliados no se conocen todavía, pero el Tornado fue perdido. Las instrucciones emitidas a nuestros pilotos y a las fuerzas son evitar bajas en civiles en lo mayor posible. Nuestros objetivos son claros y limitados. Aquellos que se encuentran en las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sacar a Irak de Kuwait, de todo Kuwait, restaurar el gobierno legítimo, restablecer la paz y seguridad en la área y detener y sostener la autoridad de las Naciones Unidas. Señor orador, como expliqué en el debate en la Cámara de los Comunes el martes, es con la mayor renuencia de nuestra parte que se usó la fuerza autorizada por el Consejo de Seguridad. Lo hicimos solo después de que fracasaron los medios pacíficos y que la intransigencia de Saddam Hussein no nos dejó otra alternativa. No hay lucha alguna con el pueblo de Irak. Esperamos que las hostilidades terminen prontamente. Esto surgirá cuando Saddam Hussein se retire totalmente e incondicionalmente de Kuwait. Nuestra acción militar continuará hasta que entre en razón. Principalmente, señor orador, nuestros pensamientos se dirigen a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y sus familias, quienes esperan en sus casas con ansia. Tuvieron un apoyo fuerte y nuestras oraciones para que regresen a salvo a casa. Señor orador, agradezco al primer ministro por sus declaraciones. En el país consideramos las condiciones de la región del Golfo. No está de acuerdo conmigo, señor primer ministro, que es relevante y justo recordarnos a nosotros mismos
Estábamos escuchando a John Major, el primer ministro de la Gran Bretaña. Vamos a ponerles ahora, o les pusimos brevemente ahí unas escenas y ahora se las vamos a repetir de lo que ocurrió en Arabia Saudita. Usted recordará que en el momento que les pasamos la conferencia de prensa del jefe del comando saudí hace unos minutos, él hablaba sobre pues una refinería que fue alcanzada por algunos impactos iraquíes y que se incendió. Llegaron ya las primeras imágenes de esto y se las vamos a presentar en un momento más. Estas son imágenes comunes, son imágenes que toma el propio comando del ejército y lo hacen así según directrices muy específicas dadas por el Pentágono a todos los reporteros y a las corporaciones noticiosas que están cubriendo la guerra, y todos tienen que sujetarse a estas normas y todos tienen que usar la misma imagen, que es esta, y todos los reportes de todos los reporteros tienen que pasar primero por las autoridades militares antes de que puedan darse a conocer en público, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Estas son algunas de las escenas de los aviones de las primeras oleadas que realizaron el bombardeo inicial sobre las inmediaciones de la ciudad de Bagdad en el momento en que regresaban a sus bases, todos menos uno. Y en el momento en que descendían los pilotos de las cabinas, todo el equipo de apoyo pues se los felicitaba, les hacía señales de júbilo porque la misión, la primera misión por lo menos, fue todo un éxito, según se han recogido testimonios de muchos de los pilotos que participaron en ella. Y estas son escenas de lo que el resultado de los bombardeos. Ahí estamos viendo algunos de los incendios en instalaciones diversas que fueron bombardeadas por la primera ola. Y después vino la respuesta de Irak, que es la que les presentaremos en un momento. Ya en Arabia Saudita pues también hubo un incendio que fue rápidamente controlado, según dicen allá en Arabia Saudita. Aquí tiene usted ardiendo una de las refinerías. El fuego fue controlado, pero más importante que eso, según dice el comando militar saudí, es el hecho de que rápidamente se controló la batería que estaba haciendo los blancos en este lugar. Puede usted ver la nube de humo al amanecer allá en Arabia Saudita, en lo que ha sido el único blanco importante que, según se dice, ha logrado hasta el momento Irak en su respuesta a este ataque. Eso fue lo que ocurrió en enero de 1991, y ese es el documento histórico de ECO. Ya más de 33 años, el atentado en contra del expresidente Donald Trump, ocurrido el pasado 13 de julio, fue la noticia principal en todos los medios a nivel internacional. Un día después de lo ocurrido, Donald Trump aseguró a través de la red social Truth Social que no tenía miedo y que se mantendría fuerte y desafiante tras lo ocurrido en un mitin en Butler, Pensilvania. Trump agradeció los pensamientos y oraciones y dijo: no tendremos miedo y nos mantendremos fuertes en nuestra fe y desafiantes frente al mal. Además, envió condolencias a la familia de Cory Comperatore, quien asistía al mitin y murió en el atentado contra Donald Trump, quien dijo que lo llevara en el corazón. Donald Trump acudió puntual a la Convención Nacional Republicana y desde el jueves es ya oficialmente el candidato a la presidencia de Estados Unidos al recibir total apoyo en la convención celebrada en Milwaukee. Trump prometió ante miles de asistentes que iba a acabar con la crisis migratoria en Estados Unidos y terminar de levantar el muro en la frontera sur con México. Trump aseguró: la invasión en nuestra frontera sur la vamos a detener y lo haremos rápido. Tras aceptar su nominación como candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que será el mandatario de todos los estadounidenses y no solo de los de su partido. Fue su primera intervención pública después del intento de asesinato. Y esta misma semana Donald Trump llamó a que todos los casos judiciales en su contra sean abandonados. Esto luego de que una jueza de Florida desestimara una causa en contra suya por mal manejo de documentos secretos. La jueza federal de distrito, Aileen Cannon, determinó que el fiscal especial Jack Smith, quien encabezó la acusación, fue nombrado ilegalmente para su cargo y no tenía autoridad para llevar el caso. Trump señaló que la decisión de desestimar la acusación ilegal en Florida debería ser solo el primer paso, seguido por el abandono de todas las cacerías de brujas. El pasado 1 de julio, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que Trump tiene
una inmunidad judicial parcial para muchas acciones ejercidas cuando era presidente. Es momento de una pausa, no se vaya. Al regresar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a COVID-19 y llegan más dudas sobre su posible campaña y reelección. Ya regresamos. Estamos de regreso y el miércoles se anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a COVID-19, pero la Casa Blanca señaló que sus síntomas eran leves. Joe Biden viajó a Delaware para recuperarse y mantenerse en aislamiento, desde donde continuará llevando a cabo sus tareas como mandatario. Así lo precisó la Casa Presidencial. Y Biden dijo a los periodistas que se sentía bien. El mandatario recibió inicialmente dosis de Paxlovid como parte de su tratamiento. Y antes de conocerse la noticia, Biden había dicho que seguía totalmente comprometido con su campaña, pero el jueves dijo tomar en serio los llamados para que deje su candidatura a la reelección. Biden analizaría esa posibilidad de acuerdo con fuentes cercanas. Y esta semana el presidente Biden habló sobre el senador J.D. Vance, elegido para ser candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos. Dijo que es un extremista, un clon de Trump. He's a clone of Trump on the issues. A clone of Trump on the issues. So I don't see any difference. Y en otra información, en Gaza, los combates siguen entre el ejército de Israel y Hamás. Los bombardeos han sido constantes en la última semana y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pide aumentar la presión contra Hamás. Vamos con la información de Manuel Rosales. A pesar de las críticas de Estados Unidos por el alto número de víctimas civiles, Israel volvió a realizar bombardeos contra la zona humanitaria de Al-Mawasi y el campamento de refugiados de Nuseirat. Más de 50 personas murieron en los bombardeos israelíes de las últimas 24 horas. Uno de ellos contra la zona humanitaria de Al-Mawasi, donde murieron 17 personas y otras 73 resultaron heridas. صرنا نصرخ بدنا اسعاف بدنا حملنا على الكرات على التوك توك وعلى الكرات ولما اجى الاسعاف وين اجى الاسعاف بعد فتره اجى الاسعاف. En el campamento de refugiados de Nuseirat, otro ataque dejó 23 muertos y 26 heridos. Además, las autoridades informaron que entre las víctimas se encuentra el periodista Mohamed Mishmish, por lo que el número de reporteros muertos desde el inicio del conflicto aumentó a 160. والله احنا قاعدين بدنا صايمين وبدنا يعني نتريح. ما لقينا فجأة إلا غير انضرب الصاروخ علينا هنا يعني واستشهدوا كل الأحباء وأولادنا وبناتنا وكلهم أطفال يعني وغلبهم كبار في السن. إيش أقول؟ إيش بدك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. Hamás acusó a Israel de intensificar su ofensiva para sabotear las negociaciones, que después de registrar avances parecen haberse estancado tras el ataque del sábado, que tenía como objetivo al número 2 de Hamás, Mohamed Deif. Por su parte, el ejército de Israel aseguró que atacó 40 objetivos islamistas, entre túneles, puestos de observación y de francotiradores, mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu consideró que se debe aumentar aún más la presión sobre Hamás. החמאס בלחץ, ובלחץ גובר כי אנחנו פוגעים בו. מסכלים את מפקדיו הבכירים, מחסלים אלפי מחבלים. אנחנו נגביר את הלחץ על החמאס, ואנחנו נחזיר את כולם. Estos ataques se producen un día después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, expresara a dos altos funcionarios de Israel su preocupación por el alto número de víctimas civiles. As I've noted before, we have seen civilian casualties come down from the high points of the conflict and even from where they were, say, 6 weeks, 2 months ago, but they still remain unacceptably high. Emanuel Rosales, Noticias N+. Y vamos con otra información, porque en el Reino Unido el Parlamento comenzó sus trabajos y el rey Carlos III acudió a la ceremonia de apertura, una antigua tradición. Vamos con el reporte de Horacio Rocha. Tras el atentado contra Donald Trump en los Estados Unidos, la tradicional apertura del Parlamento en Londres, donde el rey presenta el plan del gobierno para los próximos 12 meses, recibió una atención especial en cuanto a seguridad se refiere. Policías uniformados y vestidos de civil, así como francotiradores en las alturas, vigilaron toda la procesión desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster. Hubo hasta 10 arrestos, pero no pasó a mayores. King! Not my king! Not my king!
Entre los presentes y tras las vallas, docenas de personas que quieren la abolición de la monarquía. Para ellos, la familia real significa un desperdicio anual de casi $400 millones. There was a lot of reticence against protesting against the Queen because she was very well loved. But so now I think Charles is not very popular. We've got so many economic problems in the country that it's really difficult to justify this kind of expense. Cientos de policías y servicios especiales garantizaron la seguridad del rey el día de hoy. Pero hay continua preocupación por los 650 políticos que componen el Parlamento británico después de que 2 de ellos, un hombre y una mujer, fueran asesinados en los últimos 10 años. Una vez dentro, Carlos III, acompañado de la reina Camila, leyó por 13 minutos su discurso, donde explicó lo que el nuevo gobierno laborista, que lleva menos de 2 semanas en el poder, tiene planeado hacer nacional e internacionalmente. Securing economic growth will be a fundamental mission. My government will seek a new partnership with both business and working people. My government will seek to reset the relationship with European partners and work to improve the United Kingdom's trade and investment relationship with the European Union. My government will play its part in trying to secure long-term peace and security in the Middle East. En total, Carlos III, de 75 años, anunció hasta 40 nuevas propuestas de ley que incluyeron la nacionalización de los trenes, migración, educación y vivienda. Y anunció que a pesar de que continúa su tratamiento contra el cáncer, lo cual limita sus actividades, visitará Australia y Samoa en octubre. En Londres, Horacio Rochestein, Sarito Gómez, camarógrafo, Noticias N+. Y antes de despedirnos, la princesa de Gales, Kate, volvió a aparecer en público y fue ovacionada. Esto al llegar a la final del torneo de Wimbledon, disputada por los tenistas Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Previamente, la esposa del heredero de la corona británica saludó a un grupo de asistentes al estadio. Iba acompañada de su hija Charlotte. La final fue ganada por Carlos Alcaraz, quien recibió el trofeo de manos de la princesa de Gales. Hasta aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas y los espero la próxima semana.